Cordiales. Soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, de Latacunga, del Departamento de Ciencias Exactas, representando la carrera de electromecánica en la asignatura de Física 1 con el NRC 5995. El ingeniero a cargo, el ingeniero Proaño Molina Diego Orlando. El correo wsjimenez@espe.edu.es. Y hoy vengo a presentarles el diseño y construcción de una máquina de movimiento perpetuo, para lo cual definiremos un objetivo, el cual es diseñar y analizar mediante la construcción de una máquina de movimiento perpetuo sus principios, además del estudio de dinámica rotacional que conlleva dentro del movimiento en sí. Para lo cual plantearemos una introducción al tema de toda nuestra maqueta. Empezando por la parte de la cinemática. ¿Qué es la cinemática? Es la rama de la mecánica clásica que describe el movimiento de puntos, objetos y sistemas de grupos de objetos, sin hacer referencia a las causas del movimiento. Es decir, estudia el movimiento, mas no las causas que genera el movimiento. Por otra parte, en dinámica de la partícula se contemplan las causas del movimiento, incluyendo las leyes de Newton y otras. ¿A qué me refiero con las leyes de Newton? A que aquí se va a estudiar el porqué del movimiento, a lo contrario de la cinemática. En este caso también entra la parte de coordenadas cilíndricas y coordenadas normales y tangenciales, así como su propio análisis. Y la dinámica rotacional es el movimiento de cambio de orientación de un cuerpo extenso, de forma que dado un punto cualquiera del mismo, este permanece a una distancia constante de un punto fijo. Las leyes de la termodinámica son muy importantes dentro de nuestra maqueta de movimiento perpetuo, pues se dice que el movimiento perpetuo en sí desdice a todas las leyes de la termodinámica, como la ley cero, la primera ley, la segunda ley y la tercera ley, como se la puede observar en pantalla. Máquina de movimiento perpetuo. Para entender ¿qué es una máquina de movimiento perpetuo? Debemos primero entender qué es el movimiento perpetuo en sí. El movimiento perpetuo es la acción de un dispositivo que una vez puesto en movimiento continuará en dicho movimiento para siempre, sin necesidad de añadirle una energía adicional para mantenerlo en movimiento. Como se puede observar en la imagen, ese es un caso hipotético de las miles de réplicas que se han intentado en el pasado de generar un movimiento perpetuo. Se dice que el movimiento perpetuo puede ser la solución para un posible futuro. ¿Qué quiero decir con una solución para la humanidad? Pues si es que se llegase a generar el movimiento perpetuo eterno, se podría generar energía, energía ilimitada, obviamente, pero es muy complicado tratar de generar dicho movimiento, pues va en todas y en contra de las leyes de la física, pues muchos de los casos de los intentos del molino, en este caso de ciclo cerrado, es decir, que el agua siempre va a estar en su propio ciclo, no es verídico, como se pudo observar también y como se va a observar dentro de una de nuestras maquetas realizadas. Otro de los casos es la rueda de la segunda especie. Las máquinas de movimiento perpetuo o los movimientos perpetuos también se dividen en especies, las primeras especies y segunda especie, como se lo puede observar en pantalla. Cabe recalcar aquí que el movimiento perpetuo eterno es relativo, pues todos bien se sabe que si es que se llegase a generar dicho movimiento, no necesariamente va a ser eterno, pues si bien es cierto su movimiento es eterno, sus elementos o componentes que lo forman no lo son, pues se van a ir deteriorando con el paso del tiempo y por lo cual va a ir ocasionando una pérdida considerable en su funcionalidad. Cabe recalcar que las máquinas de movimiento perpetuo son muy debatibles hoy en día, porque debido a que muchos de ellos desdicen y dicen que no es posible. Por otra parte, hay las quienes dicen que sí es posible y muestran muchos diseños. No obstante, a dichos diseños de esas máquinas que supuestamente presentan un movimiento perpetuo, siempre encuentran un pero. ¿A qué me quiero referir con un pero? A que encuentran un dispositivo o mecanismo que lo mueve especialmente para asimilar o hacer la similitud de que está representando un movimiento perpetuo, mas no que funciona de manera individual. Es decir,
La máquina de movimiento perpetuo, en pocas palabras, se debe retroalimentar a sí misma sin necesidad de usar ninguna energía de ningún tipo, sea eléctrica, solar o diferentes. Procedimiento de armado. Para el procedimiento de armado se les mostrará unas imágenes a continuación para explicar de mejor manera. Cálculo. Conseguimos alambre número 14, una pila y un imán. Con la ayuda de un cúter lo pelamos y lo envolvemos en un base cilíndrico de la manera como se muestra en la imagen. Posteriormente le damos una forma y una altura de manera que quepa exactamente en la pila y lo colocamos en el imán como una de las bases del imán y de esta manera funciona y es el principio de un motor. Para la representación de un movimiento perpetuo es necesario crear una máquina en sí que realice dicho movimiento perpetuo. No obstante, se ha cuestionado por mucho tiempo la existencia del mismo. Es por ello que hemos decidido tratar de experimentar mediante el ensamble de una máquina en sí de movimiento perpetuo, de los cuales se han visto varios ejemplos. Algunos nos han dicho que es verídico, otros nos han dicho que es falso. Pues ahora lo hemos comprobado por nosotros mismos. En el primer caso se ha intentado hacer la simulación de dicho movimiento perpetuo, que se supone que dicha simulación debería funcionar de esta manera. Mientras el cuerpo sube, baja de esta manera, pero necesitaría una fuerza mucho mayor aquí para que regrese. Y dicho peso, que lo contrarresta, lo haga subir de nuevamente y así sucesivamente representando dicho movimiento. No obstante, se ha tratado de diferentes ángulos y se lo ha hecho de diferentes medidas y no ha funcionado dicho movimiento, dándolo por negado a dicha máquina. En el segundo ejemplo de la máquina de movimiento perpetuo tenemos a un molino que se supone debe ser retroalimentado. No obstante, para que el agua suba desde la parte de aquí que se alimenta de acá y baje hasta el punto de acá que se supone que retroalimenta a las partes de cada uno de sus componentes del molino en sí, debería tener una fuerza de succión. Es decir, nosotros cuando consumimos algo necesitamos aire para que la botella no se contraiga. Dicha aire se puede reemplazar por el agua, que en este caso sería succionada. Pero el agua está a un nivel muy bajo, por lo cual no tiene el poder necesario o la fuerza necesaria para subir nuevamente y caer de esa manera. Si nosotros pusiésemos agua de la manera que recta en esta parte de aquí, es decir, a este nivel, obviamente va a bajar, pero eso únicamente representaría una caída de agua. Es decir, la función en sí de un molino normal, lo cual no es un movimiento perpetuo, porque tarde o temprano va a acabarse el caudal de un río que está obviamente funcionando un molino, o en nuestro caso el agua de una bandeja que hemos probado. Y por ende hemos demostrado de esta manera que el movimiento perpetuo puede existir, no está negado a la teoría, pero no de esta manera o con estas máquinas. Eso es todo. Cálculos y cálculos de errores. Primero debemos definir variables físicas para nuestros cálculos de errores. Como se puede observar, vamos a usar el radio, el tiempo y revoluciones por minuto. Como en nuestro caso, hemos usado simplemente una pila, alambre e imanes. Simplemente se va a definir el radio de nuestro bobinado, el tiempo y las revoluciones por minutos que ha cumplido el mismo. Las revoluciones por minuto. Se ha tomado durante 10 intentos, en 10 minutos cada uno de ellos, y se ha determinado que el intento uno va variando de 600 a de 599 y así sucesivamente, como se lo puede observar en pantalla. Las revoluciones por minuto en la parte de errores calculados. Los errores calculados para dichas revoluciones por minutos se lo consigue de la siguiente manera. Se toma en cuenta 10, las 10 revoluciones por minuto de los 10 tiempos que hemos obtenido, se le saca un promedio. A dicho promedio le sacamos un error absoluto y dicho error absoluto un error relativo. Y a dicho error relativo un error porcentual, el cual nos tiene que dar menor al 2%, lo cual garantiza que está bien calculado los errores absolutos. Y el error de las revoluciones por minuto nos ha dado un total de 1,88, siendo válido el cálculo. Para las velocidades angulares. Para las velocidades angulares nuevamente se toma en cuenta sus 10 intentos, el tiempo estimado un minuto de cada uno. Entonces, con la ayuda del tiempo y las revoluciones por minutos, se sabe que para la velocidad angular es una vuelta sobre un minuto
por 2pi radianes sobre una vuelta y por un minuto sobre 60 segundos. Esas son prácticamente las unidades de medida para calcular para la velocidad angular que se va a medir en radianes sobre segundos. Y nos ha dado 10 datos pertinentes. Las velocidades angulares respecto a errores. Como se especificó anteriormente, se va a calcular mediante los errores absolutos, el promedio de errores absolutos y a lo cual se le va a sacar un error relativo y error promedio. El error promedio nos debe dar menor al 2%. En nuestro caso de las velocidades angulares nos ha dado un total de 0,958%, haciéndolo válido nuevamente como, asimismo como las revoluciones por minuto. Aceleración angular. Para la aceleración angular, nuevamente se va a tomar en cuenta los 10 intentos durante los 60 segundos de un minuto cada uno, es decir, durante el tiempo que se haya tomado en cuenta. Y para lo cual se sabe que la aceleración angular es igual a WF sobre T. Y de esta manera nos da las medidas de radianes sobre segundos al cuadrado, lo cual nos da 10 datos pertinentes iguales a nuestros 10 tiempos. Para la aceleración angular con respecto a los errores, se lo realiza tal cual como se lo realizó anteriormente, es decir, con sus 10 datos pertinentes de las aceleraciones angulares, calculando sus errores absolutos, promedios y sus errores relativos y porcentuales, dándonos un total de 1,25% menor al 2%. La inercia. Finalmente, para el momento de inercia de cada uno de ellos, va a ser igual en todos los tiempos. ¿Por qué? Porque si bien se sabe, la masa de todo nuestro sistema es de 0,01, el radio es de 0,35 y se sabe que la inercia es igual a la masa por el radio al cuadrado, dándonos un total de 0,000123 totales de nuestra inercia, kilogramos por metros al cuadrado. Para el cálculo de errores de la inercia, se han utilizado los 10 datos y hemos obtenido un error del 0%, porque obviamente aquí no va a existir error alguno en la medida de cada uno. Magnitudes para calcular y conclusiones. El principio de una máquina de movimiento perpetuo en su novedad define, o en otras palabras, infinitamente, es decir, que se retroalimenta a sí mismo y nunca debe parar. Pero como se especificó, el movimiento perpetuo es relativo, pues tarde o temprano, si es que se llegase a realizar dicha acción, sus piezas o elementos se van a desgastar. En muchos de los casos y ejemplos de las máquinas de movimiento perpetuo, se ha podido determinar que para ello entra la dinámica rotacional, es decir, que debido a que se debe retroalimentar el mismo sistema en la mayoría, necesitan una pieza en particular redonda, la cual haga de girar a todo el sistema o a sus componentes para su propia retroalimentación. Recomendaciones. Se recomienda recopilar todo tipo de información necesaria sobre el modelo decidido para nuestra maqueta, pues existen muchos videos los cuales han sido desmentidos y por ende se conoce su propio fraude, ya que de esta manera se evita posibles problemas, como en nuestro caso que realizamos el molino de ciclo cerrado y en este caso no funcionó. Y por último, se recomienda buscar materiales adecuados para cualquier tipo de maqueta, pues algunos tienen mucha más fricción que otros, lo cual le hace un poco más complicado su movilidad y por ende no va a cumplir con la función que debería. Y referencias y eso.